esta historia comienza cuando mi nena tiene 4 años, a raíz de un suceso muy triste que le pasó a una amiga en su momento, por la pérdida de una hija que fue sorprendida por una centella y desgraciadamente después de tiempo falleció. Y la verdad que nosotros la queríamos mucho a ella, pero fueron pasando cosas después de la partida de ella físicamente, y un tiempo después pasaron cosas en mi nena, o sea, pasaron muchas cosas de cambios que hicieron a que nos profundizáramos a ver qué era lo que estaba pasando. Es decir, tú y tu amiga se conocían y a su vez tu hija, Diana, era amiga de la chica que murió. Sí, Eran amigas entre ellas. estábamos vinculadas, Ajá. porque la madre y yo en ese momento éramos amigas, y todo lo que sucedió con la niña hizo también a que uno fortaleciera sus afectos, ¿no? Porque ella estaba necesitando de todos en ese momento difícil. Hablamos de una niña de cuántos años. Y era un poquito más grande que mi nena. Ella y Diana tenía 4 años. 4 años. Y bueno, y un día me llaman de la escuela incluso para decirme que ella estaba con alguien, y después íbamos en la moto y me decía que iba la amiguita. Siempre me estaba mencionando de que ella estaba ahí, La amiga que murió. sí. Y bueno, y ante una situación bastante difícil, la que estábamos atravesando toda la familia, todo el entorno y gente que me conocía por temas laborales, me vinculo con un par de muchachas que me hacen llegar a alguien para que me pueda dar una ayuda. Y antes de que yo llegara a esa persona, estábamos con mi nena en casa y ella se duerme. Y cuando se duerme, miro que se había dormido en un colchoncito, una mantita, algo en el piso estaba. Cuando me doy vuelta, en vez de verla a Diana, veo la nena que ya no estaba, y no veo la mía. En ese momento, no sé, me quedé con la mirada, y por segundos cuando me doy vuelta la vuelvo a ver a mi nena. ¿Ves en el cuerpo de tu hija Sí, a quién había muerto? sí, A la amiga. sí. Pero eso no me lo voy a olvidar jamás, porque o sea, fue fuerte, no la vi a mi nena. La amiga habría tomado posesión del cuerpo de tu Sí, hija. y eso fue difícil. Ante esa situación desesperante que fui a ver a varias personas, a ver cómo podía haber sido que se había manifestado eso. Bueno, estas 2 personas que yo conozco, que conocí 2 muchachas por temas laborales, me hacen llegar a una persona que me podía dar ayuda. Cuando llego a ese lugar, le comento a ese señor lo que me estaba pasando, y me pide una foto de mi nena, y arriba del vaso, pone un vaso con agua y la foto abajo. Mira y me dice, ella está en el cuerpo de tu hija, me dijo. Dice, las personas cuando se van, que tenían afecto por alguien, las tenemos que despedir, me dijo. Y yo hacía un mes que no había, hacía más o menos un mes que yo no iba cuando ella se fue. Cuando ella partió, yo así como un mes que no iba, porque yo quería quedarme con ese recuerdo vivo de ella. ¿Y nunca le dijiste a tu hija que había muerto? No, se lo dije, sí, se lo dije, pero se lo dije más o menos a los 2 días, porque yo estaba con eso de todo el tiempo que pasó, desde lo que le sucedió hasta el tiempo que se fue. Fueron meses muy largos, fueron, y uno de una manera u otra le afecta eso. Entonces, cuando yo vuelvo a la casa de ella, ya habían pasado bastante, habían pasado unos días ya. Yo no fui a los 2 o 3 días que ella se había ido, que había partido. Y bueno, entonces esa persona, ese señor, me dijo que había algo muy, muy caro, algo muy costoso, y que ni una persona con mucho dinero podía tenerlo.
que era algo muy, muy costoso. ¿A qué se refería? Bueno, eso era lo que no entendía en ese momento. Entonces me dijo que eso era la fe, me dijo. Que si yo tenía fe, que podía salvar a mi hija, pero que para eso él me iba a ayudar. Y bueno, y lo que pasó fue que trajo una botella de Coca-Cola, me acuerdo, de 600, y la llenó de agua y bendijo el agua delante mío, y me dijo que con eso él iba a tratar de salvar a mi hija, que no sabía cómo estaba la otra niña, que se había focalizado en el cuerpito de ella y que yo lo podía ver. Y bueno, y me dijo que se iba a romper la tele cuando mi nena estuviera mirando y que iba a quedar como un animalito enfermo, muy triste. Me dijo eso. Y bueno, llegó de la escuela ese día y yo le mojé toda la carita, me acuerdo, y empezó a quedar triste, se tiró a la cama, no habrán pasado 1 hora y la tele se quemó ese mismo día. Y ella quedó triste y nosotros quedamos sin tele y ella estaba triste. Y bueno, y al otro día, de vuelta le mojé la cabecita y cuando miro, ella se había dormido arriba de la cama. Y bueno, y cuando yo doy vuelta a la cabeza, atrás de un juego de comedor que tenía, iba pasando, caminando, y entró atrás de una cocina, que es imposible que una criatura pueda pasar atrás de una cocina. Y ahí la visualicé, y cuando di vuelta a la cabeza, mi nena estaba durmiendo. Pero yo pude ver que pasó de atrás de las sillas atrás de la cocina. ¿Tu hija? No. La persona, Sí, la chica muerta. Niña, sí. Pero antes de que eso sucediera, yo estaba desesperada el día que iba a ver a esa persona que me iba a ayudar, y después de tiempo que no la veía la madre, me puse a llorar ahí en la esquina de Uruguay y Amorín, ahí en esa esquina estaba llorando yo. Y aparece como de la nada ella y me pregunta qué me pasa, por qué estaba llorando. Y yo le dije que la hija de ella estaba en mi casa y que esa tarde iba a ver a alguien para que me ayudara, pero que ya estaba en mi casa. Y yo lloraba mucho. Y ella me agarró del brazo, después me abrazó y me dijo, no, mi hija no, mi hija es un ángel y está en el cementerio. Si querés vamos al cementerio, pero no puede ser, me dijo. ¿Nunca te creyó? No, y esa tarde fue la tarde que fui a ver a este señor con la foto. Fue esa tarde, fue el día que la encontré por casualidad a ella. Después de ese episodio que ves que la chica que había tomado posesión o que habitaba la casa se fumó detrás de esa cocina, ¿la volviste a ver? ¿Ese episodio volvió a ocurrir en tu casa o ya no? No, después de eso ya no. O sea, siempre hay algo que nos hace la señal que en esos primeros días de febrero era el cumpleaños de ella. ¿Qué cosas pasan? Como que se manifiestan cosas diferentes ahí en esos días, como para que nosotras, las dos, nos demos cuenta que no se puede olvidar. Igualmente, esto jamás se va a olvidar, ni la presencia de ella, a lo que fue en su corta vida, pero esto no se va a olvidar. Ahora hay un hecho que no quiero dejar escapar, sobre todo porque en tu rostro se demuestra que vos contás la verdad sobre un hecho tan difícil de poder comprender, pero hay una referencia que vos también decís cuando hablas de la maestra, es decir, la maestra pudo comprobar el hecho de que tu hija también hablaba con alguien. Contalo, Sí, por favor. sí, eso. sí, la maestra en ese momento me dijo que yo tenía que ver a psicólogos, tenía que ver la manera de llevarla al cementerio, quizás a mi nena, que eso lo averigüé con otras personas y me dijeron que no era el momento, porque estábamos en el medio de una situación que se había escapado de las manos, porque no teníamos idea que esto podía pasar. Entonces, no solo fue la maestra, sino que fue gente que me decía que la notaba ella que estaba con alguien. Y yo cuando iba a subir a la moto, subí a ella,
después subía un bebote y después subía mi nena recién. O sea, mi nena me decía que ella subía. Nosotros salíamos y en un momento yo le decía, hija, no siento tus manos. Y ella me decía, es que ella me está llamando. Y yo iba en una bajada con un escalofrío porque tenía miedo que se me cayera, porque era muy chiquita. Y fueron pasando cantidad de cosas. Yo me daba cuenta cuando una persona está mirando la tele compartiendo con otra. Yo me daba cuenta. Y ella lo manifestaba de que no estaba mirando sola la tele. Más allá de que era chiquita. ¿Y esto lo percibías vos? Sí. De que había una presencia en tu casa todo el tiempo. Sí. Nunca tuve miedo. Pero yo sentía eso. Sí. Esta pregunta quizá es fuerte pero necesaria. Y tiene que ver con esa ayuda que vos conseguiste en algún momento de esa persona de sexo masculino que te ayuda a que esa presencia se vaya. Ahora, si no hubieses conseguido esta ayuda, si esa persona no hubiese aparecido en tiempo y forma, ¿crees que definitivamente esa presencia se hubiese llevado a tu hija? Y después de muchas cosas que me han pasado, yo creo que capaz que no era esa persona que hubiera llegado a ayudarme. Podía haber sido otra. Porque hay muchas cosas que me dan señales. Y podía haber sido otra persona. Pero justo fue ese señor que en el momento que yo necesité, él estuvo ahí. Yo creo que no. Creo que no porque ella era una niña muy pura. Y yo sé que ella no podía ver. No podía. Ella necesitó manifestar seguramente la ausencia del deseo haberla nosotros despedido. Todo eso sucede porque no se despidieron. ¿Cómo supera tu hija todo esto? Siendo tan chiquita, ¿hubo psicólogos, hubo tratamientos? ¿Cómo fue superando todo eso? ¿Cómo fue desapareciendo el temor, el miedo? Ella, lo que pasa es que ella también tiene algo un poco particular, muy parecido a mí. Y hemos hablado mucho en todo este tema y creo que la fe me ayudó mucho a que ella pudiera superar esto. Ella nunca tuvo miedo de lo que pasó. Sí que fue un tema que se manejó con mucho respeto de gente que hubo alrededor, porque yo por medio de mi trabajo tuve una ayuda bastante importante de gente muy allegada a mí. Entonces, como que eso lo fue pasando el tiempo. No vamos a decir que fue una herida. Fue algo que marcó. Fue una partida de alguien que marcó un tiempo. Y la gente de repente no nos damos cuenta a despedir a los seres queridos de una manera cuando se van. Yo ahora aprendí a que el afecto hay que demostrarlo. Y la persona tiene que estar. Como yo sentí que en ese momento de ella haber partido, yo tenía que estar con mi hija. Bien.